para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Es noche de lunes de puente, pero también lunes para opinar. Y como siempre, me da mucho gusto darle la bienvenida a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias TVC, Maite Noriega, colaboradora de Mega Noticias TVC, y Andrés Villarreal de Mega Noticias Sinaloa. Un gusto saludarlo, muy buenas noches, y sin más preámbulos damos inicio con un tema muy sensible a propósito de esta fecha, 18 de marzo. La situación de la empresa pública más importante de México, Petróleos Mexicanos. En su columna, Aceptémoslo, Pemex es insalvable, publicada hoy en el periódico Excelsior, Ángel Verdugo propone liquidar a la empresa y empezar de cero. Una empresa que se dedique a lo verdaderamente rentable: explorar, perforar, extraer y comercializar crudo. Conformarla con un nuevo contrato colectivo y un sistema de pensiones y jubilaciones sensato y sostenible, con una plantilla laboral liviana y eficiente y una administración profesional y libre de toda influencia política. Pues sí, ¿qué tal? Maite, Paco, Andrés, gusto en saludarlos. El columnista de Excelsior, bueno, parte de esta propuesta que hace para concluir su columna de que hay que partir de cero de tan mal que está Petróleos Mexicanos. A lo largo de su columna, el periodista hace una radiografía de lo que él piensa que tiene Pemex, que es básicamente pues un desastre desde varios aspectos. Uno de ellos es precisamente cómo se ha manejado con una gran irresponsabilidad, según dice Ángel Verdugo en su columna, y de ahí pues hay varios temas. Se le ha sacado dinero para poder equilibrar el gasto federal, el gasto público, y bueno, pues de alguna forma la empresa está realmente en una situación crítica en este momento. La corrupción, también menciona, es uno de los elementos, un reflejo, dice también Ángel Verdugo, un reflejo de la sociedad con esta corrupción que permea todo tipo de nivel social, económica de este país y que carcome a nuestro país. Y finalmente también una ineficiencia productiva en donde participa un sindicato con un contrato colectivo sumamente ventajoso, con un sistema de pensiones y jubilaciones que está presionando constante a la empresa, y dice es muy difícil que se pueda sacar adelante una empresa como Pemex. Por eso él concluye su columna que quizás sería más fácil y más barato partir de cero que tratar de componer todo esto que de alguna forma nos resume en esto que acabo de comentar. Esto, valga, la propuesta no es del todo mala, si tomamos en cuenta esto que mencionabas del sindicato tan solo. Ahí hay una situación de ventajas y de corrupción terrible. ¿Esto sería posible, es legal y lo podría estar pensando el gobierno de la Cuarta Transformación, Andrés? No creo que lo esté pensando Andrés Manuel. Más que a mí lo que me interesa de este artículo es lo audaz que pudiera ser una medida de ese tipo. Pudiéramos estar de acuerdo o no, pero sí es sumamente audaz para lo que está viviendo México en esta coyuntura de principios del siglo XXI. Pero no se puede soslayar una parte importante de lo que es Petróleos Mexicanos. La empresa paraestatal que crea el gobierno de Cárdenas en agosto de 1940, una forma de rescatar la industria petrolera después de ese gran suceso, esa decisión que toma Lázaro Cárdenas de expropiar toda la industria en marzo de 1938. ¿Y cómo nos vamos a sacudir de eso, Paco, Maite, Raúl, si llevamos casi 80 años celebrando religiosamente cada 18 de marzo la expropiación petrolera? Es decir, tiene una carga histórica tan fuerte Pemex que cumplió su función durante un tiempo, pero sí requiere una medida audaz y rescatar muchos de los elementos que enumera, que solo son de sentido común. Lleva una carga muy pesada con sus trabajadores, Petróleos Mexicanos, la deuda, pero además arrastra unas cadenas de corrupción durante esos mismos, si no en los 80 años, por lo menos en los últimos 50. Es decir, está muy complicado el asunto Pemex y además súmale esto que acabo de decir, la carga histórica que arrastra. Y la carga de deuda, Maite.
La carga de deuda, la carga laboral, el chantaje del sindicato, que además cada vez adquiere mayores privilegios. Este es un país de privilegios. En el momento en el que todos decidiéramos abandonar nuestros privilegios y pensar en el bien común, este país empezaría a caminar. Pero creo que el régimen de chantaje y además la política que nos ha dejado ver el jefe del Ejecutivo hasta el momento, con la inclusión de Napoleón Gómez Urrutia y algunos otros personajes, nos hacen ver que el sindicalismo de antaño regresa con más fuerza, y ejemplo claro de esto es Pemex. Yo coincido en que en lo que dice Ángel Verdugo, de que lo mejor sería liquidarla y hacer otra cosa, porque no hay nada que hacer. Hay que hacer mención que hoy no estuvo en la ceremonia de los 81 años de Pemex, no estuvo Romero Deschamps, que es importante, no sé, yo lo entiendo así como un desmarcarse de esta situación por parte de Andrés Manuel López Obrador. No sé cómo lo vean. Sí, pueden quitar a Romero Deschamps, pero pondrán a otro igual, ¿eh? No conviene modificar el régimen sindical y tampoco se ve que haya visos de ello. Y se anuncia también hoy nuevos temas en torno a la recuperación, al rescate de petróleos mexicanos y la presencia de estas 4 empresas invitadas a entrar al tema de petróleos mexicanos. ¿Cómo lo ven? Fíjate, déjame hacer un poco de referencia también al artículo que hoy narra, platica, escribe Sergio Sarmiento en periódico Reforma, que hace referencia a un artículo que hizo Cuauhtémoc Cárdenas el 5 de marzo, hace apenas unos días, en donde dice, más allá de ideologías, lo que ve este hombre, el hijo de Lázaro Cárdenas, sí, en una forma muy pragmática, está proponiendo pues, simplemente que Petróleos Mexicanos se dedique especialmente a la extracción y comercialización de crudo, no entrar a la refinación, que se contrapone con lo que hoy precisamente está haciendo referencia al anunciarse la licitación de la refinería de Dos Bocas. Cuauhtémoc Cárdenas, que si bien hay que reconocerle que fue uno de los impulsores de seguir de alguna forma con este proyecto de defender la empresa de Pemex de todos los mexicanos, en una forma muy práctica, muy pragmática, señala el negocio hoy del petróleo es la extracción y su comercialización, donde México ha perdido competitividad, ya que en los años 90, en el año 2000, estaba extrayendo más o menos sobre 3.300.000 barriles diarios de petróleo. Hoy la producción se ha caído a 1.200.000 barriles de acuerdo a los últimos datos. Ha perdido capacidad de extracción y comercialización de crudo. Antes México estaba catalogado entre los 10 países más dentro de los mejores productores del mundo, y sin embargo hoy está por abajo de Kuwait y muchos países que de alguna forma están más o menos sobre 2 millones de producción de barriles al día. Cuauhtémoc Cárdenas en este artículo, ya hace referencia a Sarmiento, a él está proponiendo dedicarse especialmente a esto y darle un espacio a Petróleos Mexicanos para que no se le siga extrayendo recursos a través de impuestos, autonomía, y sobre todo también que no se le quiten recursos que vayan a complementar el gasto federal, y para eso hay que proponer una reforma fiscal que no esté recargada sobre el petróleo, exactamente, y que cada mexicano pues también sea responsable de sus compromisos fiscales. Es una cosa como decir, bueno, estamos metiéndole impuestos, le estamos sacando a Petróleos Mexicanos dinero para que... Es una de las empresas más endeudadas del mundo. Estamos hablando de 105,000 millones de dólares de deuda. ¿Cómo sanear una empresa así? Con el esquema que está propuesto, yo lo veo difícil. Además, el presidente hace unos días hizo un exhorto a quienes tienen estos contratos para que los hicieran producir. Sin embargo, con la inestabilidad económica que hay en este momento, con la incertidumbre que hay, será difícil que las inversiones vengan. Yo creo que tendrá el gobierno federal que estabilizar la economía, que dar certeza jurídica a los inversionistas y plantear una nueva estrategia para Pemex.
Incluso hablando, Raúl Frías hablaba de lo que decía Cuauhtémoc Cárdenas, que se opone a la creación de la refinería, a la construcción de la refinería de Dos Bocas. Él decía lo que hay que hacer es rehabilitar las que existen y producir para estas refinerías. Yo coincido con él, dado que el petróleo es un recurso que tampoco será permanente, y además las nuevas tecnologías prescinden de él ya para operar. Así es. Pues vamos a hacer una muy breve pausa. Tenemos mucho todavía que hablar de estos temas, pero regresamos. Es noche de lunes, noche para opinar. Ya estamos de regreso aquí Para Opinar. En su entrega de hoy, denominada La fantasía del despliegue federal en el periódico La Universal, Alejandro Ope considera que la Guardia Nacional no podrá resolver el problema de la inseguridad en México. ¿Qué sí podría empezar a resolver el problema? En primer lugar, la transformación de las policías estatales y municipales. Allí hay un estado de fuerza de 385,000 elementos, 3 veces más que el escenario más optimista para la Guardia Nacional. Segundo, apostar por la investigación criminal y la procuración de justicia. Si se empiezan a perseguir y sancionar los delitos, tal vez sea posible empezar a disuadir a algunos delincuentes. Me parece que en los últimos meses hemos coincidido aquí en Para Opinar básicamente en la argumentación que hace Alejandro el día de hoy en esta columna del Universal, en el sentido de que la Guardia Nacional no es la panacea ni lo va a ser ningún cuerpo policíaco que se haya generado en los últimos sexenios en este país, llámese la Policía Federal en los tiempos de Vicente Fox, o llámese la fuerza que le dio a la misma Policía Federal Felipe Calderón, o la Gendarmería que se creó con el presidente Enrique Peña. Eso lo hemos dicho en varias ocasiones. Aquí, al final, lo sabemos, es un asunto también de números. Esta Guardia Nacional, solamente por su tamaño, y cuando lo llegue, porque estamos hablando de que básicamente tardaría unos 3 años, todo lo que ya va del 2019, por ahí en el 2022 llegaría a esta fuerza que está planteando el gobierno federal entre 120 y 140,000 elementos, no es muy preciso el número, y esta distribución que se haría en las 266 regiones que está hablando el gobierno federal de dividir el país. Lo dijimos también en su momento cuando el gobierno de Andrés Manuel lanza este plan nacional, esta estrategia nacional de seguridad pública, que le faltaban otros elementos para acompañarla. Y ahí, en las policías locales, está una de las bases. No olvidemos que ya Felipe Calderón intentó rescatar las policías municipales y las policías estatales, imponiéndoles estas evaluaciones de control y confianza que 12 años después resultaron un verdadero problema para los estados y los municipios, porque ni liquidaron a los policías, ni se deshicieron de ellos, ni conformaron realmente cuerpos policíacos fuertes y confiables. No existe en México una sola policía municipal o una sola policía estatal que sea respaldada por sus ciudadanos. Es decir, que realmente los ciudadanos, confíen en ellas en cualquiera de sus vertientes, preventiva, de investigación, la que ustedes quieran. No hay eso todavía conformado en México. Y a la vuelta del cambio de este sexenio, donde parece decir que todo está mal, si algo está mal, son las policías municipales y las policías estatales, pero también los cuerpos de policía federal. La Guardia Nacional no va a ser la solución por sí sola. Hay algo que comenta Alejandro Ope que me parece muy atinado, en el sentido de que los militares y los marinos ya están en la calle, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar más? Ya están operando, y él propone, y es algo en lo que no hemos visto que haga inflexión el jefe de la policía, en la necesidad de la inteligencia y de la investigación para acabar con el delito, para acabar con el crimen, apostarle todo a la fuerza operativa. Dice Ope, es una estrategia errada, es una estrategia equivocada. Hay que apostarle, y además él dice que nada más están contando los 120,000 operativos,
pero hay otros más que son los que estarían dedicados a la investigación, al análisis, a la inteligencia. Y se está dejando esto de lado, se está dejando de lado la Procuración de Justicia, no tenemos jueces suficientes. Entonces, apostarle todo a la fuerza de las botas, a la fuerza de las armas, es una estrategia errada. Si no se hace una estrategia transversal de fortalecer el Ejecutivo, de fortalecer la Procuración de Justicia y de fortalecer el uso de la inteligencia, la prevención del delito y la investigación para acabar con la impunidad, que es el mayor aliciente para el crimen. Es una desgracia lo que está pasando y lamentablemente, a pesar de que fue uno de los temas más mencionados en el tema de la campaña política, una de las demandas principales de los ciudadanos era mejorar la seguridad, traer paz a este país. Los hechos espantosos, horribles que hemos tenido en los últimos días, la última semana aquí en Jalisco, 20 cadáveres debidamente envueltos y sumergidos en aguas negras de un canal y fueron saliendo uno a uno. El caso terrible de ese ataque a un bar allá en el estado de Guanajuato, a Salamanca, si no me equivoco, con 15 personas fallecidas, entre los que estaban algunos presuntos delincuentes, pero ciudadanos que también se encontraban en este lugar. Lo que ha sucedido y sucedió durante el fin de semana en Veracruz con narcobloqueos en diferentes carreteras, con un saldo no determinado, no lo tengo claro en este momento, pero lo que es una tristeza, una lástima, es que a pesar de ser una de las principales demandas que teníamos los ciudadanos y que estábamos hartos de este nivel de violencia y de inseguridad, lamentablemente los datos nos están diciendo que las cosas siguen igual o peor. Los datos del secretariado que se dieron a conocer en el mes de febrero, que corresponden al mes de enero, nos hablan de un incremento del 12% en homicidios violentos, que es lo que dicen las cifras oficiales. Los estados más violentos, el Estado de México, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, en fin, nos hablan de cifras tremendas. Y esto que está comentando el señor Ope, especialista en seguridad, hoy en su columna, pues es un muy mal augurio a lo que de alguna forma los ciudadanos estábamos esperando. Los militares ya han estado aquí desde hace un sexenio o más. Los militares los vemos en la calle. Aquí en Guadalajara es evidente los diferentes nombres que les llaman a las columnas de vigilancia, hoy llamados voids, antes llamados retenes. Bueno, cada quien le va poniendo el nombre que quiera, pero lo que es una realidad, Paco, Maite, Andrés, es que la inseguridad sigue lamentablemente como si no hubiera un cambio de gobierno. Aquí en Jalisco tenemos una fuerza de más o menos de 10,000 policías entre municipales y, digamos, elementos del Estado que forman parte de esta fuerza estatal. Hoy vemos ya integrados a los elementos de la Marina, del Ejército Mexicano, en las calles, caminando con sus vehículos artillados, y sin embargo, los delitos continúan, los robos, los asaltos, los levantones. Lo hemos visto y lo hemos señalado aquí en varias oportunidades. Lo que hace falta es estrategia. Ok, ya se firmó la Guardia Nacional, ya la van estará ya en funciones de manera oficial, pero no hay estrategia. No basta con los tanques, con los militares en la calle, con las botas, como decías, Maite. No basta con eso no se asustan los delincuentes. Mira, yo estuve investigando. A mí me parece que el gobierno de López Obrador le está apostando mucho a la política social. Creo que le está apostando a la política social y que en el mediano plazo, quizás no en el corto, pero en el mediano plazo, empiecen a ceder estos indicadores. También se ha dicho mucho que Andrés Manuel y su gobierno ha cometido el mismo error que Felipe Calderón, en el sentido de tomar los índices de seguridad en uno solo de ellos, que es el de homicidios, y ahí la situación está pésima. El promedio diario de este país rebasa los 90 homicidios y no ha bajado. Estuvo en esos cifras durante el año 2018 y así se ha mantenido en lo que va de 2019. Es decir, aferrados a un índice tan complejo como es el de homicidios y con lo que viene ocurriendo en todo el país. Creo, insisto, que al no ver una estrategia de seguridad
realmente cuajada, lo que parece ser entonces, como en este gobierno todo hay que leerlo entre líneas, parece ser que todo se apuesta a la política social, pensando que estos 3,000 pesos que se le den a los jóvenes va a calmar futuro, las aguas, que se van a incluir al trabajo, estos 2,000 pesos que se le den etcétera, etcétera, todo este dinero que se va a repartir hasta sumar 191,000 millones de pesos, pues pueda contribuir al tema de seguridad, que sin duda sí lo va a contribuir, pero tampoco, como la Guardia Nacional lo va a resolver, tampoco la política social por sí sola puede resolver un problema de seguridad que en su gran mayoría está colgado del crimen organizado. En su gran mayoría los crímenes que ocurren en este país, por lo menos 7 de cada 10, están relacionados de una u otra manera con el crimen organizado. Pero además el crimen organizado y el crimen común lo que hace es contribuir al rompimiento de la estructura social. Y el hecho de que abonen a la política social sin darle a la sociedad seguridad no contribuye a la consolidación de sociedades y tendremos otra vez la fragmentación de este tejido social que tan dañino ha sido porque crea desconfianzas internas, desconfianzas con las autoridades y desconfianzas hacia el gobierno. El hecho de que les des dinero a mí me parece que es una política social electorera que no contribuye a la creación de riqueza, a la generación de riqueza, a la transformación de la sociedad hacia nuevos estadios de bienestar. Es una política asistencialista limitada que además tendrá que terminar en un plazo determinado porque es inviable, es no sustentable. Y apostar a una política social sin seguridad es un fracaso anunciado. Abrazos, no balazos, decía el presidente López Obrador. Yo coincido contigo, Maite, no me parece que en los programas sociales, no sé si los 3,000 pesos que le van a dar a los ninis, a estos jóvenes del proyecto de Proyectando Futuros, algo así se llama, no tengo el nombre presente en este momento, de este programa de empleo de tutelar, Construyendo Futuro. Gracias, Paco. Sí, yo no sé si de alguna forma ayude a un joven a evitar que se vaya por los malos pasos. No tengo la certeza de esto. Incluso se ha cuestionado si ese dinero, de alguna forma, cómo se lo va a poder gastar el joven, pues como él quiera. Si se lo quiere gastar en cerveza o en antros o en libros o en bibliotecas, él va a tener esa oportunidad. Sin embargo, también no tengo la certeza que un programa social vaya a detener, digamos, esta inercia lamentable que estamos padeciendo los mexicanos en lo que se refiere a violencia. Lo quisiéramos, pero realmente la promesa de esta Guardia Nacional, como está estructurada y como estamos en este momento, no tengo la certeza de que los resultados sean, por lo menos a corto plazo, sean buenos y además las consecuencias que de alguna forma, ya se ha comentado, pudiera tener respecto a la violación de derechos humanos y cosas de este tipo. A ver, yo sé que mucha gente dice, yo prefiero seguridad a cuidar los derechos humanos. No todos pensamos exactamente igual. Tenemos la necesidad de tener seguridad, pero también que se respeten los derechos humanos de la gente. Eso sucede en otros países, son perfectamente compatibles, seguridad y derechos humanos. En muchos países existe esta compaginación, esta compatibilidad, y a eso deberíamos aspirar. A eso debemos aspirar. Vamos a hacer una pausa, estamos para opinar, ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Aquí nos quedamos un poquito picados con el tema que estabas planteando, Raúl Frías. Y comentaba yo, tú tenías dudas de que estos apoyos de programas sociales, como para los jóvenes construyendo el futuro o para los mal llamados ninis, y lo comentábamos aquí con Maite Noriega, decía, a ver, ¿cuántos policías conocemos o hemos sabido que recibían un sueldo mísero y que el crimen organizado pues, los corrompió con sueldos el doble? ¿Qué va a pasar con los jóvenes que con 3,000 pesos pretendiéramos que enderezaran o no cambiaran el camino hacia lo malo? Muy difícil. ¿Y qué va a pasar con aquellos a los que no les va a tocar? Porque además tampoco es parejo. No es parejo. No, me parece que esta visión que están planteando es demasiado pequeña para un programa importante como este. Creo que no se circunscribe solamente a lo que están diciendo. México tiene un grave problema de desigualdad
y tenemos una deuda muy grande, particularmente con los jóvenes. Las oportunidades no son las mismas para un joven que crece en un entorno de clase mediero, con acceso muy posible a una carrera universitaria. Es decir, ¿en qué se los va a gastar? Pues como decía Raúl, en lo que sea. El punto es que es una política interesante desde el planteamiento y en un país además donde hay una injusticia social muy grande. Si no nos gusta cómo se está repartiendo esos 3,000 pesos, porque además, ¿en qué se los va a gastar? Se los va a gastar en camiones para poder ir al trabajo, porque los 3,000 pesos no alcanzan para mucho más. En comidas donde vaya ese trabajo. Es decir, va a haber por lo menos una posibilidad de que se incruste en un medio laboral interesante, porque las empresas que se han involucrado así lo van a permitir, al menos las que se han visto en la lista, hacen ver de la posibilidad de una oportunidad. Tenemos un problema de oportunidades, tenemos un problema muy grande de injusticia social y una brecha, Andrés, entre todos estos jóvenes que no han podido tener el acceso a ellos. ¿Lo va a resolver los 3,000 pesos? Pues no, como la Guardia Nacional tampoco va a resolver el problema de seguridad, pero es un elemento que me parece a mí que sí contribuye para que un joven pueda tener la oportunidad de un ingreso pequeño, por lo menos para que pague los camiones, y el acceso a una empresa o a un centro de trabajo que le pudiera legitimar un oficio o incluso una profesión. Sí, algo que a mí me preocupa, Paco, perdóname que te interrumpa, es que estos programas están planteados sin reglas de operación. Nadie va a medir la eficacia, nadie va a medir los resultados. Lo que no se mide no se puede mejorar y no se puede evaluar. A mí me parece que aquí está la trampa, por eso digo que son programas electoreros, se está comprando electores, no hay reglas de operación de estos programas y eso, además que es contra la ley, fomenta la corrupción, ¿no? Además, yo creo que finalmente es una apuesta interesante y habrá, como bien decía Raúl, habrá que ver, tenemos nuestras dudas, habrá que ver cómo van resolviendo. No va a ser evaluado, no hay reglas de operación, por lo tanto, estaremos sujetos a los resultados que nos dé el jefe del Ejecutivo de acuerdo con sus cifras y sus datos. Raúl, un último comentario sobre este tema. Bueno, apoyando lo que comenta Maite, a ver, este es un programa, este gobierno, sin duda es un gobierno muy populista, el de Andrés Manuel López Obrador. O sea, hemos hablado de estos programas de los servidores de la nación, que son los que están realizando estos padrones que ya están operando. No conocemos las reglas de operación de esos programas, es muchísimo dinero el que se va a repartir. Qué bueno, y el argumento es que había mucha corrupción, había mucho intermediario, mucho coyotaje. Qué bueno que se elimine, qué bueno que se llegue dinero directamente. El tema es que ojalá sea transparente también y pronto tengan un plan de transparencia para saber exactamente sus reglas de operación y cómo lo están llevando. Desconozco si va a haber un plan de evaluación, supongo que lo debería de tener todos los programas de evaluación, pero pues ya veremos. Ojalá esto sea suficiente para inhibir la delincuencia y empezar a pacificar a este país. No lo veo, pero lo deseo. Quisiera que fuera. Aquí mismo en el estado de Jalisco, te he comentado, los mandos policíacos ya son militares, todos, la mayoría de los mandos jefes, los comisarios de las policías municipales, todos, o por lo menos la mayoría, son militares en retiro o jubilados o con licencia. Y bueno, pues vamos a ver cómo se va incorporando esta figura de la Guardia Nacional y los 131 elementos que van a llegar por cada una de las 266 regiones. Así es. Hace rato preguntabas, ¿cuántos policías le van a tocar a cada ciudadano? De acuerdo a mismo columna de OPE, sería exactamente un elemento por cada 3,673 habitantes. Bueno, no sé si sea mucho o sea poco, no lo sé, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, déjenme comentarles, apenas la semana pasada el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general este proyecto de reformas a la Constitución en materia de revocación de mandato y consulta popular, que en su caso permitirían al presidente López Obrador aparecer en la boleta electoral en 2021. De inmediato, obvio, la oposición alertó sobre riesgos de perpetuar el mandato presidencial, como ha ocurrido en Venezuela, en Bolivia,
en Nicaragua. Al mismo tiempo, avanza también la iniciativa de Morena para recortar el 50% del financiamiento de los partidos políticos. Una demanda largamente exigida por nosotros, pero llega en el momento adecuado. ¿Cuál es la opinión, Maite Noriega? Mira, la revocación de mandato, como lo está planteando el jefe del Ejecutivo, es una revocación de mandato que él propone. Eso no existe en ninguna parte del mundo. La revocación del mandato debe ser a propuesta del ciudadano. Es una potestad del ciudadano, es un derecho político de los ciudadanos. No es una facultad que puede ejercer un gobernante. La reforma, como la planteó el Morena, solo existe la revocación de mandato, como la plantea Morena, en Venezuela y en Bolivia. Entonces, bueno, saca de ahí tus conclusiones. Cuando el presidente asume la presidencia, en la Constitución de 1917, que es la que está en vigor, establece que los artículos 108 y 114 puede haber revocación de mandato a través de mecanismos como el juicio político o el desafuero. Por lo tanto, no hacía falta. El presidente fue electo para 6 años. No es necesario que él proponga a los ciudadanos o le pregunte a los ciudadanos si quieren que se quede o no se quede. Él fue electo para 6 años. El establecer esto a partir de la boleta electoral, a partir de las elecciones, que además la revocación de mandato debería ser a petición de los ciudadanos y no en año electoral, por supuesto, tendría que ser en otro año. Esta propuesta que hace Morena, lo único que pretende es, de manera ilegal, de manera poco ética, de manera ilegítima, hacer que el jefe del Ejecutivo aparezca en la boleta y pueda hacer libremente campaña en favor de su equipo. Además, no se te olvide, no es poca cosa lo que está en juego. Estamos hablando de 500 diputados federales, estás hablando de 13 gubernaturas y de cientos de presidencias municipales. O sea, no es cualquier baba de perico. Pero sí a mí me parece que es inmoral la propuesta de Morena, porque existen otros mecanismos y el presidente fue electo por 6 años. No puede modificar la Constitución para que lo beneficie y además él va a decir, curiosamente hoy debía haber presentado su carta en la que dice que no va a reelegirse. No la presentó, pero además, dice que porque él no es un ambicioso vulgar. Y además su defensa será, yo no soy un ambicioso, el pueblo me lo pide. Y no al tiempo. Una consulta, ¿no? Lo resuelve con una consulta a modo, como han sido muchas de las consultas que ha hecho el actual gobierno, consultas para lograr lo que sea. No solamente, Paco, y nada más me quedo con esa, con ese tema, señalabas que la oposición estaba incómoda con eso. No solamente la oposición, a mí me parece que es un asunto de sentido común, lo que de alguna forma bien ya documentó perfectamente Maite Noriega. Me parece que lo que el presidente o Morena, en este caso, es tramposo. O sea, están haciendo querer presentar un acto como muy popular, muy cercano a la gente. Si la gente no quiere, me voy, ¿sí? Cuando realmente quizás lo que vaya a lograr con la enorme popularidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, estar en la boleta de las elecciones intermedias para lograr un segundo tsunami, ¿sí? Que de alguna forma, pues no es lo, o sea, esa es la forma tramposa que de alguna forma está. Claro, desde luego, ¿no? Y aparte, bueno, con todo lo que está sucediendo, yo creo que sí bien vale la pena que no se presente como un, digamos, como un beneficio social el que aparezca en la boleta y que se haga un corte de caja a la mitad del sexenio, cuando ya Maite lo ha documentado. La Constitución marca que el presidente fue electo para 6 años. Y este tema de la revocación de mandato no es a propuesta del gobernante, es lo que de alguna forma llama la atención. Me parece que esta voz que nuevamente se levantan las organizaciones civiles, los organismos empresariales como Coparmex, que fue muy puntual con el documento que publicaron el fin de semana sobre este tema, pero pues veremos, o sea, Raúl, esta iniciativa ya pasa al Senado. Ya pasa al Senado. Falta justamente el Senado. Ahí pudiera ser que tuviera algún descalabro, pero realmente creo yo que estamos discutiendo algo que ya está más que firmado, Andrés.
Además estamos discutiendo algo que está como agarrado con alfileres. Es decir, punto número uno, yo creo que el 2023, 2024 no vamos a estar hablando de la reelección de Andrés Manuel López Obrador. Ojalá todos estemos vivos en aquel momento y podamos decirlo. Pero no nos debería de espantar la reelección, ¿eh? No la de Andrés Manuel, no necesariamente. Andrés Manuel no va a buscar la reelección y no necesita firmar nada, la Constitución lo prohíbe. Este país ya pasó un periodo con Álvaro Obregón intentándose reelegir, obteniendo incluso el resultado electoral que lo llevaba a la reelección, no inmediata, pero bueno, básicamente es un periodo histórico que también ya vivimos. No creo que la situación actual de México permita una situación de ese tipo. Raúl ya dijo lo otro, que es elemental, todo lo demás me parece especulaciones, que es lo elemental que acaba de decir Raúl, que está buscando estar en la boleta justamente para influir en la mitad de los estados donde va a haber elecciones y tener la fuerza que actualmente tienen los congresos, tanto en los congresos locales y en el Congreso Federal, que le darían este último empuje a sus siguientes 3 años. Y ya, todo lo demás, que si quiere que firmar, que si Enrique Krause está diciendo esto o aquello, que si Venezuela, Bolivia, por favor. A ver, dime una cosa. Son signos. Sí, si Venezuela y Bolivia hicieron reformas de este tipo, son signos, nada más, nada más. No estoy diciendo otra cosa. Qué curioso. Pues solo eso, es curioso, anecdótico y punto. O sea, Venezuela y Bolivia no tienen la condición que tiene México en este momento. No quiere decir que México no la llegue a tener. Pero bueno, a ver. No la tiene, Maite, por favor, no la tiene. No la tiene. Pero los cambios que hemos visto no los tenía México. A ver, oye, no la tiene, pero que pudiera ir, digo, de alguna forma hay muchas cosas, hay muchas coincidencias, hay muchas cosas que están ocurriendo y que hace meses nunca pensamos que pudieran ocurrir. O sea, me queda claro que una consulta que pudiera en un momento dado sacarse de la manga para modificar la Constitución y teniendo los congresos con mayoría, pues podría hacer cualquier cosa. Yo no estoy tan seguro, yo no creo completamente en el tema de la reelección de Andrés Manuel López Obrador como un tema cerrado. Me parece que estamos hablando quizás no de perpetuarse en el poder el presidente, simplemente por edad, pero sí volver a un esquema de un partido hegemónico, que lo tuvimos durante 70 años y que la gente se hartó de ese partido que hizo y deshizo y que hizo de este país un mar de corrupción, entre otros, y con los aliados. Eso es exactamente lo que me parece delicado en crear un partido hegemónico para otros, los que quieras. A ver, Andrés. No sé si Andrés Manuel López Obrador. Para que no te quedes con la palabra, me quedo Andrés, 30 segunditos, venga. Es que básicamente opino lo mismo, pues, o sea, es hablar demasiado como una bola de cristal, que si va a ser un partido hegemónico, que no, o sea, no lo podemos saber tampoco eso. Evidentemente están fortaleciendo un partido, sí creo que se le debe quitar por lo menos el 50% a los partidos políticos, pero tenemos un problema. Si las campañas van a seguir siendo igualmente de caras como lo han sido hasta ahora, entonces va a ser una farsa, una simulación, porque le vas a dar menos dinero a los partidos, pero de algún lado va a salir el dinero que se van a gastar, porque las campañas en este país, así sean para alcalde del municipio más pequeño o para el diputado local que menos expectativas pudiera tener, son carísimas. Y no a todos los partidos les va a doler igual el recorte. Pero bueno, le agradecemos, muchísimas gracias por dejarnos compartir con ustedes nuestras opiniones. Me despido de mis compañeros Maite Noriega, Andrés Villarreal, Raúl Frías. Gracias, como siempre. Les recuerdo que mañana es martes de Para Opinar con Raúl Frías Lucio, y yo lo dejo con los memerables. Muy buenas noches.